Hola y bienvenidos al test número 13 del podcast Conduce con Confianza. Recordaros que tenéis aquí en la parte de abajo el link para ir a la lista de reproducción del podcast y poder escuchar todos los audios de forma ininterrumpida. Sin más dilación, comenzamos con las preguntas y respuestas. 1. En caso de lluvia intensa, ¿es recomendable aumentar la distancia de seguridad y reducir la velocidad? Sí, ya que la adherencia es menor y por consiguiente la distancia de frenado aumenta. 2. ¿Cuál de estas es una señal de preseñalización en una intersección? Señal de preseñalización de glorieta. 3. ¿Se puede adelantar a los ciclistas? Sí se puede realizar sin peligro, aunque tengan que invadir el sentido contrario. 4. Un vehículo tiene servofreno. ¿Qué ocurre cuando se apaga el motor? Que el freno de pie no funciona bien y tengo que pisar el pedal con más fuerza. 5. Para reducir el riesgo de accidente, un conductor que está tomando medicamentos debe conocer sus posibles efectos secundarios y seguir las instrucciones del médico. 6. ¿Qué le indica el agente con la señal que está realizando? Le ordena detenerse en el lado derecho de la calzada. 7. A más de 120 km por hora en autopista, la probabilidad de sobrevivir a un accidente disminuye. 8. ¿Qué sistema de ayuda al conductor a mantener una velocidad correcta? El ISA. 9. Circular a una velocidad inadecuada incrementa el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. 10. ¿Los conductores de bicicletas pueden circular por los arcenes de las autopistas? No, en ningún caso. 11. El vehículo blanco sale de una casa. ¿Está obligado a cederle el paso? No. 12. Si se queda detenido dentro de un túnel más de 2 minutos, ¿qué debe hacer? Apagar el motor. 13. En poblado, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo con remolque? 50 km por hora. 14. Al estacionar un vehículo con caja de cambios manual en una pendiente descendente, ¿qué velocidad deberá dejar puesta? La marcha atrás. 15. Circula de noche a la velocidad máxima permitida por una vía fuera de poblado insuficientemente iluminada y se estropean las luces de largo alcance. ¿Qué debe hacer? Reducir la velocidad y seguir circulando con las luces de cruce. 16. ¿Qué efectos tiene la fatiga sobre los conductores? La visión puede volverse borrosa. 17. Circula con un turismo por esta autopista. ¿Qué velocidad se considera anormalmente reducida? Menos de 60 km por hora. 18. ¿Qué luz se debe accionar para advertir de la inmovilización de un vehículo en la autopista? Luz de emergencia. 19. Si durante la comida ha consumido alcohol, aunque solo sean cantidades pequeñas, ¿cómo afecta a la conducción? Altera la concentración y aumenta el tiempo de reacción. 20. La luneta térmica de la ventanilla posterior del vehículo, ¿qué función tiene? Eliminar el hielo y el vaho que se pueden formar por circunstancias climatológicas adversas.
21. Esta línea blanca vertical discontinua indica que deben detenerse los autobuses y taxis. 22. ¿Cuál debe ser la separación lateral mínima al adelantar a un animal fuera de poblado? 1,5 metros. 23. ¿Qué debe hacer un usuario de la carretera que está involucrado en un accidente de tráfico? Evaluar la situación y proporcionar la atención sanitaria más adecuada a los heridos. 24. ¿A qué velocidad máxima podrán circular los turismos ante el nivel amarillo de circulación con nieve? A 60 km por hora. 25. ¿Qué significa la señal de bandera roja realizada por un agente de circulación desde su vehículo? Calzada cerrada temporalmente al tráfico excepto para la autoridad. Cuando tomo medicamentos que afectan al sistema nervioso, ¿qué debo hacer para conducir? Consultar al médico y obedecer sus indicaciones. ¿Qué dos tipos de cascos de seguridad para motoristas existen? Convencional e integral. ¿Se debe acelerar al salir de una curva? Sí, suavemente para recuperar la estabilidad. 29. ¿Qué indican las líneas diagonales iguales en un carril bus? Que en ese lugar comienza el carril bus. 30. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta el consumo de carburante de un vehículo? Circular por vías urbanas. Bueno, hemos llegado al final del test número 13. Muchas gracias por verlo hasta el final y recordaros que el podcast lo tenéis en la parte de abajo para ver todos los vídeos de forma ininterrumpida. Suerte para el examen y buenos días.